Mi nombre es Wilmer Machaca, les agradezco por estar acá, quienes están aquí, también quienes están siguiendo la transmisión de forma virtual. Lo que yo voy a hacer es un poco hablarles desde una perspectiva territorial, principalmente en el trabajo de campo que se ha desarrollado en la localidad de Songo, que también pertenece a la jurisdicción del municipio de La Paz, pero para un poco entender voy a hacer una especie de narrativa de tres espacios específicos, en este caso el urbano, el periurbano y el rural. Esto porque creo que para todos, digamos, el periodo de la pandemia ha sido sumamente un cambio muy abrupto, muy repentino, pero sobre todo violento, en el sentido de mostrarnos las diferencias económicas y sociales que se han ido evidenciando en ese periodo principalmente, con tanta incertidumbre, con una pandemia, con una cuarentena, etc., ¿no? Rápidamente, un poco, cuando uno entiende más o menos una perspectiva, tal vez desde un ámbito principalmente urbano, tal vez lo que hemos vivido la mayoría de nosotros, la primera relación que se me viene a la mente es pues la militarización, ¿no? Es decir, una situación y un estado de miedo en el cual no solamente había tal vez esta posibilidad de que uno pueda infectarse del coronavirus, sino que también veías a militares en las calles, ¿no? Había una sensación de quedarnos encerrados en las casas y obviamente tener que, a partir de ese encierro, desarrollar todas nuestras actividades. Y por supuesto, en la cuarentena se han desarrollado, se han generado nuevas actividades, pero también otras se han fortalecido. Por ejemplo, han aparecido esto de los deliveries, por ejemplo, la banca de internet se ha consolidado un poco más, ha habido mucha más gente que ha empezado a usarla. Es decir, si bien había clases virtuales hasta antes de la pandemia, estas principalmente estaban enfocadas en la educación universitaria, no tanto así en la educación escolar, ni secundaria ni primaria. Entonces, en ese sentido, se puede decir que sí es tan nuevo o no tan nuevo, pero en alguna medida que en el proceso de digitalización que se ha desarrollado, se puede decir, como los datos que se mostraban más antes de Cris, que una mayoría, tal vez, en un espacio urbano ya tenía cierto nivel de uso, ya eran usuarios de Internet. En algunos casos, el nivel de conectividad en ese año se ha incrementado, como se mostraba, en un 70%, es decir, ya había una cierta experiencia, pero eso era como un proceso de aprendizaje de nuevas formas, es decir, de plataformas de videoconferencias, en grupos de WhatsApp, etcétera, por los cuales se han ido desarrollando las clases virtuales. Se podría decir entonces que es como un aprendizaje, digamos, donde se han podido tener un montón de dificultades desde el espacio donde se iba a destinar que los hijos o hijas deberían de estar pasando clases, comprar nuevos dispositivos, tal vez entrar, digamos, a un proceso de conectividad domiciliaria para poder tener cierta estabilidad y sostenibilidad en sus clases, ¿no? Tal vez esa sería un poco la diferencia, y vamos un poco ya entrando a la... ¿Sí? Ya, a un espacio tal vez de los barrios más periféricos, más periurbanos. A mí me gusta un poco ya esa foto, esa imagen, por ejemplo, Bolivia Niño es fotografiado recibiendo clases virtuales en la calle. Es decir, yo creo que, por ejemplo, una característica de las zonas periféricas y principalmente en el Alto, yo creo que este es un sector social que realmente ha vivido un proceso de digitalización forzado, si se puede decir. Si bien puede decir que podían tener algunos en gran proporción el acceso a los dispositivos y al uso de Internet, pero creo que la necesidad de que los hijos puedan mantener el nivel de educación dada la cuarentena ha hecho que muchas personas, sobre todo adultos, padres, vayan en procesos de digitalización acelerada, ¿no? La digitalización necesariamente se la tenía que hacer por la conectividad, es decir, se necesitaba tener conectividad, pero también se necesitaba tener dispositivos. Entonces, la gente principalmente que vive en las zonas periurbanas, en el Alto específicamente, viven del comercio, viven del día, entonces eso ha empujado en muchos casos
a que el comercio salir, digamos, a las calles, a buscar, a poder cubrir esas necesidades nuevas, como decir, comprar dispositivos, tener conectividad, comprar megas, para poder tener esa sostenibilidad cuando han salido a las calles. Es decir, hay mucho de lo que se ha podido ver en ese periodo, como el comercio en alguna medida ha seguido funcionando porque era una necesidad, ¿no? Y eso principalmente motivado por las clases virtuales, ¿no? Las clases virtuales que en alguna medida eran como que una necesidad que se estaba generando en ese momento, pero ya creo que en la medida de que se ha ido desarrollando, han pasado los meses, han aparecido nuevas modalidades. Y una cosa muy importante que también se ha visto principalmente en el alto es que más allá de las disposiciones que han emanado desde el Ministerio de Educación o del gobierno, es decir, tiempos específicos para abrirse a las clases presenciales, ¿no? Las organizaciones sociales, principalmente las juntas escolares, de manera autónoma definían, independientemente en cada unidad educativa, cómo iban a desarrollarse las clases. Es decir, ahí ha aparecido esta modalidad semipresencial, las cartillas, ¿no? Las cartillas principalmente eran sumamente beneficiosas porque en alguna medida evitaba la presencialidad, digamos, el contagio, pero también evitaba, digamos, tener los gastos y los costos de tener conectividad a internet. Es decir, evitaban, digamos, comprar un dispositivo o tener que estar buscando alguna modalidad de pago de internet. Bueno, en algunos casos eso ha sido una cosa muy significativa, es decir, esta forma autónoma de cómo se han ido organizándose en las propias zonas, en las propias juntas escolares para poder definir cómo iban a desarrollarse las clases. Se puede decir, bueno, por la experiencia y por el trabajo de campo que se ha hecho, han sido muy relativas las clases virtuales, ¿no? En un ámbito superior. Ya, viendo ya un poco estas diferencias que se han tenido tanto en urbano y en periurbano, creo que en el ámbito rural principalmente hay un factor bien importante que trasciende cómo se ha ido desarrollando o percibiendo la pandemia y la educación virtual en el ámbito rural. Por ejemplo, yo llamo percepción desde la pandemia a que en gran medida creo que si bien, digamos, en la comunidad se puede decir que no están aislados, se conocía la enfermedad, etcétera, pero las percepciones de la pandemia eran muy distintas a cómo se vivía en el ámbito urbano, es decir, cómo se entendía la pandemia, ¿no? Por ejemplo, hay pocos de haces al sistema de salud y al Estado, ¿no? Es decir, tal vez históricamente, por toda tal vez el maltrato que genera el sistema de salud público en el país, ir a hacer largas filas, es decir, también de que no hay postas sanitarias accesibles en el ámbito rural, etcétera, como que las personas son reacias a poder tener algún tipo de flujo o confianza en el sistema de salud del país, ¿no? Había bastante negativismo de vacunas, una mezcla entre religión y memoria. Ahí es bien importante también la fuerte presencia de las iglesias evangélicas en el ámbito rural, ¿no? Sobre todo con estas teorías conspiranoicas de que existe un orden mundial, hay una intención de generar una planificación familiar, es decir, limitar la población, etcétera, ¿no? Pero que en alguna medida se mezclaban con ciertos rasgos de memoria que existía, por lo menos estaba muy presente todavía en este tiempo en la memoria de las comunidades, y es que por lo menos en la década de los 90 era muy sabido, se conocía mucho que había un proceso de esterilización en el Perú, en el sur peruano, y como estamos tan vinculados, esa idea aún se mantenía, ¿no? Este distanciamiento y esta desconfianza, sobre todo con este proceso de las vacunas, ¿no? Hay otra idea muy fuerte también en las comunidades en el ámbito rural, es que la idea de comer sano, de comer natural, es decir, nos hacían fuertes, ¿no? Es decir, también había una idea de una concepción de la muerte que evitaba cómo percibías la pandemia, es decir, no había mucho, sí se puede decir, miedo, ¿no? Como se sentía o se percibía en el espacio urbano principalmente. Entendiendo un poco esta perspectiva de cómo ven en el ámbito rural la pandemia o cómo lo estaban viendo, el tema de la educación virtual era un poco casi difícil, casi improbable, principalmente por este tema de la cobertura de las empresas. No existía una buena cobertura, si en algunas comunidades llegaba
tal vez Entel, Tigo. Estas principalmente estaciones base estaban en los pueblos y no tanto en las comunidades, ¿no? Es decir, si en las comunidades llegaba a un nivel de señal, principalmente estas servían para llamadas telefónicas, no servían para conectarse a internet. Entonces era muy difícil que se desarrollaran clases virtuales en el ámbito rural. Y más allá, y otro tema sumamente fundamental es el factor económico. La economía del ámbito rural es prácticamente de subsistencia, ¿no? Y si bien ha habido un fenómeno en la pandemia que mucha gente se ha trasladado a las comunidades para ir y vivir a través de su cosecha, o a través de la pesca, etcétera, pero al final de cuentas cuando uno va, no cosecha pues tarjetas de crédito, de carga, no cosecha eso, tampoco florecen megas, ¿no? Entonces eso es un tema bien claro, es decir, podías vivir de lo que estabas produciendo, pero no podías disponer, era el tema de internet era un tema prescindible, algo que se podía prescindir, ¿no? El tema de la conectividad. Yo creo que el factor económico es lo fundamental, porque inclusive como las carreteras estaban cerradas, no llegaban ni siquiera las tarjetas, digamos, las tarjetas se vendían algo más caras, ¿no? Es decir, lo que vale aquí 10 bolivianos, allá había tranquilamente 11 o 12 bolivianos, ¿no? Y no había mucho, ya no escaseaba, inclusive para que la misma gente se pueda ir conectando, ¿no? Es eso, creo que ahí ha sido bien fundamental, por lo menos por los testimonios que se han hecho en Songo y también por lo que también conocemos en otros espacios, las clases han sido presenciales, ¿no? No ha habido clases virtuales, y si bien ha habido tal vez las exigencias y el miedo también, esta modalidad de las clases semipresenciales, principalmente con maestros que eran parte de la misma comunidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede ver el trabajo de campo que hemos hecho, es la escuela ahí del Colegio de Cagua Grande, que está inclusive a 15 minutos de la carretera, es decir, no es un espacio que esté, digamos, concentrado en el pueblo. Entonces era bien difícil, ahí la gente, por ejemplo, tenía que subirse al cerro para tener algo de señal. Ahí no llegaba ni Viva ni Tigo, apenas llega Entel y en ciertos espacios. Entonces los testimonios de los maestros eran muy claros, es decir, aquí no se dio clases virtuales, ¿no? Por más que haya habido exigencias desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, los hayan capacitado, pero sencillamente la exigencia, tanto en un espacio periurbano, pero principalmente en un espacio rural, la exigencia de los padres de familia había una gran negatividad a las clases virtuales, ¿no? Principalmente exigiendo tal vez estas otras posibilidades de educación que tal vez en este caso serían universalmente más democráticas, ¿no? Es decir, las clases presenciales. Ha habido distintos esfuerzos, distintas anécdotas que se han ido desarrollando yo creo que un montón, por ejemplo, de los profesores que iban a visitar, y ha habido casos así, ¿no? Profesores que iban una semana o 2 semanas, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso se podría hacer un poco lo que podría comentarles de estas diferencias, sobre todo territoriales, que han tenido que ver en nuestra investigación y lo hemos podido ver principalmente. Muchísimas gracias. Cristian, Wilmer, las palabras finales. Sí, bueno, y ya para terminar, principalmente 2 datos que son muy preocupantes, y no son datos nuestros, son de los países en desarrollo, y que nos tienen que hacer todavía más, preocuparnos más, ¿no? Porque si los países en desarrollo están en problema, nosotros probablemente estamos con más problemas. El primer dato es de los países de Europa, ¿no? Que han calculado que los niveles de aprendizaje han bajado al 50%, ¿no? Y el segundo dato tiene que ver con de la CEPAL, han hecho un cálculo de cuánto nos ha costado a nivel de la educación, y ellos hablan de un retroceso de entre 12 a 15 años de avances en el sector educativo, ¿no? Y esos son datos donde incluyen obviamente países que están mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Imaginemos cómo estamos nosotros. ¿Qué respuestas se pueden dar a esta situación? Y estas son recomendaciones que las hacen tanto organismos internacionales y que nosotros también desde la Fundación Internet Bolivia estamos promoviendo, y hemos recibido una respuesta positiva también de Bolivia, ¿no?
El primero, que son cinco acciones que hay que hacer. La primera es que hay que hacer un diagnóstico de los niveles de aprendizaje, ¿no? No hay en este momento, no sabemos exactamente cómo está el nivel educativo. Entonces, hay que hacer un diagnóstico y hay que hacer un diagnóstico a profundidad de cómo han afectado las brechas digitales. Afortunadamente, como les digo, UNICEF, el Ministerio de Educación y también la Fundación Internet Bolivia estamos siendo parte de un proceso para poder establecer este primer punto. El segundo es mucho más complicado, pues implica la revisión e implementación de currículas educativas de refuerzo en habilidades digitales y técnicas, ¿no? Hay generaciones que ya se han perdido, que lastimosamente ya han sido afectadas notoriamente con la pandemia. Para esas generaciones lo que se recomienda es que se genere educación alternativa a nivel técnico, ¿no? Y que se empiecen a generar estas currículas alternativas también en temas digitales, ¿no? Por ejemplo, en Francia se está implementando algo similar. Luego, en políticas para la aceleración y transformación digital hay que hacer tres cosas principalmente. Primero, remover las barreras para un acceso masivo a Internet y tecnologías, ¿no? Todavía existen demasiadas barreras y hay que ver cómo se genera una conectividad a nivel masivo, ¿no? Como les digo, el nivel de conectividad en Bolivia está en alrededor de 63-70%, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el Internet llegue a ese 30% que falta, ¿no? Y sobre todo al área rural. Segundo, hay que implementar un estándar y certificación de alfabetización digital. Esto lo recomienda la UNESCO. ¿Cómo mides la alfabetización digital? ¿Qué es ser un analfabeto o un alfabeto digital? ¿Qué habilidades mínimas tienes que tener para aprovechar al máximo las tecnologías, ¿no? Esto es algo que todavía no existe en Bolivia, ¿no? Pero que se quiere hacer, se quiere justamente implementar una certificación en alfabetización digital. Y tercero, impulsar una agenda de políticas públicas necesarias para la digitalización en temas de economía, cómo se apoya a los emprendimientos que están surgiendo, la lucha contra las violencias digitales. Luan nos ha comentado sobre esta perspectiva y ¿no? cómo ha afectado y se han incrementado los niveles de violencia digital durante la pandemia. ¿Cómo damos respuesta a esto, ¿no? Si ustedes van a los SLIM, los servicios legales municipales, los servicios integrales de atención municipal, no hay cómo registrar las violencias digitales, no hay protocolos para atender las violencias digitales, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que generar. Y finalmente también protección a los menores, ¿no? En la Fundación Internet Bolivia hemos recibido numerosos casos de padres de familia preocupados, padres y madres de familia preocupados, porque les contactaban extraños a sus hijos a través de WhatsApp, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que se filtró los números telefónicos, los colegios, las escuelas no tuvieron cuidado con esta información, ¿no? ¿Cómo se generan adecuados niveles de protección a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, estas son 5 medidas que se recomiendan para, de alguna manera, paliar esto que han sido los grandes impactos a la educación debido a la pandemia. Muchas gracias.